Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días a todos en esta preciosa mañana de lunes, ya 11 de abril. Qué bendición, como de costumbre, poder estar aquí conectados con todos ustedes, poder compartir con ustedes la palabra del Señor y que todos podamos ser edificados. Amén. Quiero invitarte en esta mañana, aparte de saludarles, poder extenderles un fuerte abrazo desde la distancia, que podamos orar, que podamos empezar esta semana orando al Señor. Bueno, no sé cómo habrá sido tu fin de semana, pero es importante que haya sido bueno o haya sido no muy bueno, podamos interceder, podamos darle gracias al Señor y podamos decirle: Señor, aunque tal vez estos días pasados no fueron de lo mejor o fueron excelentes, yo sé que estos días postreros van a ser mejores y que tu palabra será cumplida sobre mi vida y será hecha sobre los que están a mi alrededor. Amén. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, gracias, gracias te doy en esta mañana, Padre. Gracias porque tu presencia está conmigo, porque tú no nos abandonas. Así como dice tu palabra, que estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Yo creo que hoy tú estás aquí conmigo, que estás allí donde está mi hermano, mi hermana conectado, que estás allí en medio de su hogar, en medio de su familia. Y te doy gracias, Padre, porque cada día, Señor, tú nos muestras tu fidelidad y tú nos muestras tu misericordia, que es grande y es abundante para con todos aquellos que te amamos, Padre Celestial. Gracias porque hoy nos permites tener un día más de vida, poder estar aquí reunidos en tu presencia, poder entregarte una vez más nuestra vida, nuestro corazón y escuchar también tu palabra, Señor. Hoy te pido que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, que sea tu palabra, Señor, trayendo restauración, trayendo fortaleza, trayendo ánimo, que sea tu palabra redarguyéndonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que no soy yo, Padre, mi humanidad, sino que eres tú, mi Rey, allí direccionando, fluyendo en medio de cada uno de mis hermanos, Padre eterno. En el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque no hay nadie como tú. Amén, amén y amén. Gracias a todos los que están allí conectados por su fina sintonía, por estar atentos a este tiempo de devocional, mi despertar con Dios. Siempre es de gran gozo poder estar con todos ustedes. Y bueno, quiero hoy compartirte un tema para los que han venido siguiendo la temática y lo he titulado La revelación del Padre. Hoy quiero invitarte a que podamos reflexionar en algo muy importante. Y seguimos allí leyendo en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del verso 7 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera:
Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén y amén. Esto el Maestro se lo está diciendo a sus discípulos una vez que les ha dicho que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero hay algo importante que debemos entender, porque cuando usted todavía no ha creído o no ha entendido en su corazón que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, algo está pasando, ¿verdad? La palabra es vida a cada uno de nosotros. La palabra es vida a todo aquel que hemos creído en el Señor, que hemos recibido a Cristo y que caminamos en una vida con Él. Amén. Y debemos entender que recibimos y creemos la palabra de Dios por la fe. Por la fe usted cree en la sana doctrina, por la fe usted cree que la Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre por medio del Espíritu Santo. Pero usted y yo entendemos y vivimos la palabra por revelación. Y esta revelación nos es dada precisamente del Espíritu Santo, quien habla a nuestras vidas y nos ayuda a entender aquello que en nuestra humanidad no podemos entender, porque muchas veces nos dejamos llevar más por la lógica, por nuestra lógica, por lo que nosotros creemos que debe ser lo correcto, por lo que nosotros pensamos que es el deber ser de las cosas. Y cuando buscamos meter a Dios en nuestra lógica, no vamos a poder entender esos misterios que Dios quiere revelar a nuestra vida. Aquí Jesús se está revelando, se puede decir que por enésima vez, a los discípulos, y les acaba de decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero aún así, los discípulos están como que insistiendo. Y cuando usted va al verso 7, dice: si me conocieseis, quiere decir que después de 3 años de estar caminando con Jesús, de más de 3 años, aún no le conocían. Si me conocieseis, dice Jesús, a mi Padre conocierais. El conocer a Cristo es conocer al Padre. Y los discípulos no habían entendido la relación entre el Padre y el Hijo. Y la meta aquí de parte de Jesús hacia sus discípulos antes de ir a la cruz era que entendieran que al ver a Jesús, al Hijo de Dios, también estaban viendo al Padre. Miren lo que leíamos en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le habla sobre la adoración. Le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir que así como muchas cosas son intangibles, usted no las puede ver, pero usted sabe que existen. A Dios usted no lo puede ver, pero usted por la fe usted cree y usted tiene la convicción en su corazón de que Dios existe y que Dios se mueve en todo, en nuestras vidas y alrededor de todas las cosas, que Él es el dueño de todo, dueño y creador de todo lo que existe. ¿Amén? Entonces, ese era una de lo que Jesús aún hasta el último momento está diciéndole: si me ves a mí, ves al Padre. Jesús les está diciendo: yo soy la revelación del Padre. Ustedes querían ver al Padre, bueno, Él me ha enviado, encarnándome a la misma condición del hombre para que me puedan ver, para que me puedan tocar, para que me puedan palpar, pero aún así ellos no habían creído. Y en el verso 8 dice que Felipe como que se decidió
y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quiere decir? Que todavía había una fe muy débil en el corazón de los discípulos. Le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y si usted se da cuenta, a muchas personas les resulta difícil aceptar todo por la fe. Les resulta difícil como que, sí, pero necesitamos algo más, necesitamos como que tocar, ver para poder creer. Y esa es la mentalidad o la idiosincrasia del mundo, del sistema del mundo. Tenemos que ver para creer. Hasta que yo no vea que esa persona cambió, yo no creo que puede cambiar. Hasta que yo no vea que se va o que viene, yo no creo, porque yo primero tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que palparlo, y la fe no opera de esa manera. El sistema del reino de los cielos es primero creer, es primero la fe, es primero esa fe que mueve montañas para luego ver el milagro, para luego ver la bendición, para luego ver el cumplimiento de la promesa. Es primero la fe. Y a muchos les resulta difícil aceptar todo por medio de la fe, sin poder ver nada. Siempre quieren algún tipo de confirmación palpable antes de creer. Y es aquí donde se muestra el desconocimiento que tenían los discípulos en ese entonces de la forma en la que el Padre se revela. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta cómo se revelaba siempre el Padre, cómo se revelaba Dios siempre a todos esos hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo por Él, que estuvieron siempre caminando en fe. Por ejemplo, Abraham, a un Moisés, que fue el único que dijo que pudo verlo cara a cara, que Dios dijo de él: con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Imagínense ese nivel de gloria, ese nivel de fe que había en Moisés. Entonces aquí los discípulos no tenían como ese conocimiento, como seguramente usted y yo muchas veces nos hace falta ese conocimiento de cómo se revela el Padre. Y no podemos ver como tal el amor, la sabiduría, la santidad. Usted no puede palpar el amor, tocarlo, no. El amor se siente, el amor se transmite, el amor usted lo puede dar, lo puede recibir, pero usted no lo puede ver como tal. Lo mismo la sabiduría, lo mismo la justicia, lo mismo tantas cosas que yo le puedo mencionar en esta mañana, no lo podemos ver como tal. Y es precisamente por esto que Jesús se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Como dice el libro de los Hebreos, lo que les decía ahorita, que Jesús es la revelación misma del Padre, y eso está en Hebreos capítulo 1, en el verso 3. Permítame y se lo comparto para que usted lo pueda leer conmigo en esta mañana. El cual, siendo el resplandor de su gloria, refiriéndose a Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo creo que allí podemos entender perfectamente que se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesús. Pero sigue hablando allí en Juan 14, en el verso 9, sigue hablándonos la palabra, que Jesús le responde a Felipe. Jesús le dice, tanto tiempo, le hace como especie de un reproche, pero estoy más que segura que se lo dijo con mucho amor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y miren, tanto tiempo, cuando yo leí ese tanto tiempo hace que estoy con vosotros, puedo ver no quiero sonar de pronto un poco grotesca, pero puedo ver la lentitud de Felipe para comprender las cuestiones espirituales. Y nosotros no estamos muy lejos de eso, nosotros no estamos muy distantes de
de la condición de Felipe y de los discípulos de Jesús, porque nosotros tampoco progresamos en el conocimiento de Dios como deberíamos. He visto personas que llevan N cantidad de años en el Evangelio y todavía siguen siendo bebecitos espirituales, todavía siguen con el mismo pensamiento, la misma percepción y la misma mentalidad que cuando conocieron al Señor. Y yo les mencionaba en devocionales anteriores que lo que Dios quiere es que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Él no quiere dejarnos con dudas ni quiere dejarnos con lo básico, no, Él quiere revelarnos más cosas, Él quiere enseñarnos mucho más cosas, pero debemos preguntarnos ¿por qué Dios no nos enseña esto o aquello? ¿Por qué Dios no nos da esto o aquello? ¿Por qué Dios no nos bendice con esto o con aquello? Pero la pregunta correcta es, ¿estaré yo capacitada para recibir eso de parte de Dios? ¿Seré yo ese vaso de honra dispuesto para que Dios se derrame como Él desea y anhela derramarse en mi vida? ¿Estaré yo dispuesta o tendré todo para aquel empleo, para aquella cosa, para el matrimonio, para la familia? ¿Estaré yo preparada? ¿Tendré la suficiente capacidad? Porque recuerde que así como en la parábola de los talentos dice que el Señor da a cada uno conforme a su capacidad. Y esa capacidad, ¿dónde la adquirimos? En nuestro caminar con el Señor. Esa capacidad, ¿dónde la adquirimos? En el conocimiento de Dios. A medida que usted se dispone más a orar, a caminar con el Señor, a escudriñar la palabra, a poner por obra la palabra, el Señor nos va dando más, nos va dando más. A medida que usted obedece más y más y camina conforme a los principios, el Señor va derramando más porque está viendo en nosotros fidelidad a Él y a su palabra. Está viendo en nosotros el querer hacer su voluntad, el querer cumplir el propósito para el cual Él nos está enviando. Amén. Entonces, Felipe había conocido a Jesús desde hacía algo más de 3 años y en aquel momento lo reconoció como aquel de quien escribió Moisés en la ley. Cuando Felipe se encontró por primera vez con Jesús, así, el profeta del que hablaba la ley, el profeta del que habló Moisés, así era como Felipe lo conocía, esa era la percepción que tenía de Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Después de tanto tiempo, de todo lo que Jesús le había enseñado, después de lo que Jesús les había mostrado, después de lo que Jesús les había dado ejemplo con su propio actuar, con su propio hablar, aún así, no parecía haber avanzado mucho en esa concepción que tenían de Jesús como persona. No habían entendido que Jesús es el Hijo de Dios. No habían entendido que Él no era solamente ese profeta anunciado en el Antiguo Testamento, sino que es el Hijo de Dios, quien había venido para llevar el pecado, para quitar, el pecado de toda la humanidad. Y el Señor espera, amados que me están escuchando, santos de Dios que están allí atentos. Yo sé que esta palabra les está siendo de bendición. ¿Qué es lo que Dios espera también de nosotros? Él espera que nosotros progresemos de manera proporcional, al tiempo que hace que le conocemos. Yo le hago una pregunta de pronto a los que están casados o de pronto a los que tienen una amistad con alguien. Si yo llevo por lo menos 8 años de casada con mi esposo. Yo no puedo ver a mi esposo de la misma manera que lo veo cuando lo conocí, porque cuando lo conocí yo me hice una idea de él, pero ahora yo lo conozco, he convivido con él, hemos tenido luchas, hemos tenido diferencias, alegrías, hemos vivido muchas cosas juntos, ya yo lo conozco de una manera diferente, ya no puedo decir de aquel muchacho que yo conocí hace 8 años, sino del hombre con el que hoy Dios me ha permitido tener la dicha de estar. Igualmente, cuando usted conoce al Señor, cuando Cristo entra en su corazón, usted tiene una primera impresión de quién es Jesús en su vida, pero a medida que usted empieza a escudriñar la palabra,
Si usted empieza a caminar piadosamente conforme a la palabra de Dios, usted empieza a descubrir cosas, a aprender cosas. Su pensamiento, su mentalidad empieza a cambiar respecto a la vida, respecto a usted mismo y a todo lo que le rodea. Y ya usted conoce a Dios de una manera diferente. Dios le va siendo revelado a su vida de maneras distintas. Así como se les reveló a todas aquellas personas en el Antiguo Testamento. Muchos lo conocieron como Dios, mi proveedor. Otros lo conocieron como Jehová, mi protector, mi guardador. Agar, la sierva de Sara, dice que ella conoció a Dios como el Dios que me ve. Otros dicen que conocieron a Dios como ese Dios todopoderoso, ese Jehová Shaddai. Y así Dios se nos va revelando de diferentes maneras en nuestro caminar con Él, en nuestro trasegar con Él. Entonces, el que avancemos en nuestra vida espiritual no depende de cuán inteligentes seamos, sino del deseo de hacer la voluntad de Dios. Es por eso que cuando no se quiere aceptar algo de Dios, esto hace que nos detengamos y no crezcamos. Cuando usted y yo no queremos aceptar lo que Dios nos habla a través de su palabra, como escuchaba una entrevista radial que le estaban haciendo a dos personas, un cristiano y un homosexual, hay cosas que al impío, a las personas que viven en el mundo, que viven conforme al sistema de este mundo, les cuesta entender de la palabra, como por ejemplo que la salvación es por gracia y no por obras. Que la salvación no es porque tú seas muy buena gente, porque hagas buenas obras o porque seas la mejor persona de este mundo, sino porque te es dada por gracia cuando tú crees en Jesús, cuando tú te arrepientes de tus pecados y cuando tú te vuelves a Dios. Pero es necesario un verdadero arrepentimiento, es necesario volverse a Dios. Y el impío no entiende eso. El impío dice, pero si yo soy buena gente, yo me he portado bien, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho aquello. Y creen que es por obras, creen que las obras le van a salvar. Y no es así, pero cuando usted se acerca a la palabra, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra poderosa en su vida y le ayuda a entender aquellas cosas que en su humanidad usted no puede entender. Es por eso que cuando usted lee la palabra de Dios, es necesario que sea con el poder del Espíritu Santo para que podamos ver más allá de lo que salta a simple vista, para que podamos ver lo que realmente Dios nos quiere decir cuando nos habla en su palabra y no precisamente lo que de pronto queremos escuchar. Amén. Entonces, al que le cuesta de pronto recibir la verdad de la palabra de Dios, recibir la verdad de Dios, detiene el crecimiento, detiene el proceso y eso le lleva a decrecer. Por eso vemos muchas personas que retroceden, que se apartan del Señor, porque llegan a un punto donde reciben de pronto una verdad, una convicción y les cuesta asimilarla, les cuesta porque no someten su voluntad a Dios, no someten de pronto su pensamiento, sus percepciones a Dios. Y es allí donde empieza esa lucha de poder entre mi yo, mi humanidad, mi sabiduría, mi lógica, mi entendimiento y la voluntad y el propósito de Dios para mi vida. Entonces ambos debemos entender, aquí nos está diciendo el Señor, que hay una unidad tan grande en el Padre y el Hijo, y la palabra nos dice que ambos son uno en esencia, pero es diferente en persona. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es lo que conocemos como la Trinidad, ¿verdad? Son la misma esencia, son uno en esencia, pero son diferentes personas. Y sigue diciendo el verso 10 para que podamos avanzar en esta preciosa mañana. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta.
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto va para aquellos que dicen, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no me siento capaz. No eres tú el que hace la obra, no soy yo la que hace la obra. Tú no eres el que sana ni el que hace los milagros. El que obra trae convencimiento. Es el poder de Dios, es su Espíritu Santo. Él es el que hace todas las obras. Aún Jesús, el Hijo de Dios, lo está diciendo aquí en la palabra. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Tanto en sus palabras como en sus obras había una perfecta unidad con el Padre. Cada milagro que Jesús hacía manifestaba el carácter de Dios, sus atributos, porque eran operados todas las obras, todas las cosas que Jesús hacía eran en perfecta sincronía, eran hechos por el poder del Padre Celestial, es decir, por su Espíritu Santo. Es por eso que cuando Jesús asciende al cielo, ¿a quién nos deja? El Consolador. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en todas partes, porque dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que allí en su casa también, aquí donde yo estoy, también le seremos testigos al Señor. ¿Por qué? Porque es por el poder del Espíritu Santo. Cuando usted ora, cuando usted dobla rodillas, cuando usted es obediente a la palabra de Dios, cuando usted escudriña las Escrituras, que su hijo va a cambiar, que su esposo va a cambiar, que su familia va a caminar en la voluntad de Dios, que ese empleo va a ser como usted lo quiere, como usted lo necesita, que todo lo que usted, por lo cual usted está orando al Señor, esa sanidad, yo no sé, va a cobrar vida, va a ser tocado por la mano de Dios y va a haber un mover sobrenatural de su Espíritu Santo. Pero es cuando usted cree, cuando usted ve a través de los ojos de la fe y no se deja llevar. Es que yo creo que eso no, es que yo pienso que no, es que no sé, yo no creo. No camine en incredulidad, camine en fe. Recuerde que no es por vista, por fe. Y termina diciendo el verso 11 para que podamos orar. El Señor nos dice en esta mañana: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí que les estaba diciendo el Señor: si hasta ahora no me han creído a pesar de todo lo que les he mostrado, a pesar de mi carácter, a pesar de mis atributos, de todo lo que han visto en mí, bueno, crean por las obras que les he mostrado, crean por los milagros que han visto, crean por todas las cosas que el Padre ha hecho a través de mí. Y la fe tendrá que descansar en su palabra. Nuestra fe debe descansar en ¿qué? En las promesas que el Padre nos ha dado, en lo que dice la palabra de Dios. Es la profecía más segura que tenemos. A veces esperamos, y con mucha humildad se los digo porque a mí también me pasa, a veces esperamos que es un esperar humano. A veces esperamos humanamente de que el Señor se nos aparezca como le apareció el ángel Gabriel a María, que pase algo extraordinario, una visión, un sueño, una señal, que si yo salgo allá afuera y caen tantas gotas de agua y me mojan la cabeza, yo voy a creer, o si pasa esto o aquello, yo voy a poder entender o voy a saber, estar seguro de la voluntad de Dios. Pero eso no opera de esa manera. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Tenemos que dedicarle tiempo a conocer a Jesús, a conocer al Padre por medio de Jesucristo. Y solo a través de la palabra de Dios lo vamos a poder hacer.
No hay otra forma. La oración, la palabra, el estar tiempo con el Señor nos va a permitir conocerlo, saber quién es Él, palparlo espiritualmente y poderlo sentir de una forma real en nuestras vidas. Que no sea solo algo que escuchamos o algo que nos contaron, que no sea un testimonio de otras personas que aumentó nuestra fe, sino porque usted y yo lo hemos visto, lo hemos vivido. Y eso es lo que mayormente trae fortaleza y convicción a nuestros corazones, cuando somos los protagonistas y no simplemente espectadores. Y es allí, en la palabra de Dios, leyéndola una y otra vez, me impacta la vida de aquellas personas que dicen: me he leído tantas veces la palabra de Dios y sigo aprendiendo. Cada vez que vuelvo y la leo, aprendo algo diferente. Escuchaba en estos días un testimonio de un hombre hace muchos años que la leyó más de 200 veces y él decía: y aún la quiero seguir leyendo, y hasta el día de su muerte estuvo leyendo la palabra de Dios. Y fue un hombre poderoso en el Señor, un vaso de honra que el Señor, sobre el cual el Señor se derramó y que fue usado para grandes cosas mientras estuvo aquí en la tierra. Vivió su vida con propósito, vivió su vida para cumplir la voluntad y el deseo del corazón de Dios para él. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Él. Y en ese crecimiento Dios no solo nos va a revelar, nos va a ser revelado a nuestras vidas, sino que también nos va a capacitar, nos va a dar las herramientas, nos va a infundir el aliento que usted y yo necesitamos para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Amén. Quiero invitarle allí donde está para que oremos, para que le digamos: Señor, gracias. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu palabra que es vida a nuestras vidas. Porque hoy, Señor, tú nos formas, tú nos levantas, tú nos fortaleces, Señor. Nos recuerdas, Padre Celestial, lo que por tanto tiempo has estado hablando a nuestras vidas, pero que si todavía hoy no lo recuerdas es porque todavía no lo hemos cumplido, no lo hemos puesto por obra, no lo hemos aprendido, Señor. Yo te pido que así como abriste los ojos de los discípulos, Señor, para que pudieran ver lo que tú les estabas enseñando, mostrando, hoy tú abras nuestros ojos espirituales. Abras los ojos espirituales de mis hermanos allí conectados, Señor, y que no vean como que siempre lo mismo, sino que eres tú, Señor, hoy capacitándoles, hoy llenándoles, hoy llevándoles a entender lo que antes no entendían, llevándonos a ver lo que antes no veíamos, que de aquí en adelante no sigamos de la misma manera, no sigamos igual, pensando lo mismo, haciendo lo mismo, sino que nos cambiemos a tu canal, Señor, a tus estrategias, a los planes que tú tienes para con cada uno de nosotros, mi Rey. Gracias porque hoy tú derramas sanidad, porque tú hoy derramas libertad, porque tú hoy, Señor, derramas fortaleza, fuerzas nuevas como las del búfalo. Ánimo a todo aquel que se encuentra, Señor, sin Él. Gracias, Padre eterno, porque lo que antes no habíamos visto, ni percibido, ni recibido en nuestras vidas, hoy lo vamos a empezar a ver, hoy lo vamos a empezar a recibir por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te bendigo. Gracias por estar atentos a esta palabra, por estar atentos a este tiempo de devocional. Espero que este mensaje haya sido de bendición y edificación a tu vida y que lo puedas seguir compartiendo con más y más personas. Les invito para que no se queden, para que estén aquí con nosotros de lunes a viernes. Esta Semana Santa vamos a estar toda la semana. Quiero extenderles también esa invitación a las mujeres que se encuentran acá en la ciudad de Montería, Córdoba. Mañana martes a partir de las 8 de la mañana vamos a tener un tiempo precioso de ayuno que sé que va a ministrar tu vida. Si puedes asistir, no te quedes. Vamos a estar con una pastora invitada
y sé que va a ser un tiempo glorioso, así que te animo. En el nombre de Jesús te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga. Siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?